Una vez más ha llegado la temporada de declaración de renta en Colombia. Sí, ya sé la cara que deben estar haciendo, y es que esto es un tema que genera muchos dolores de cabeza para las personas, no solo por el dinero extra que a veces deben pagar, sino porque tratar de entenderlo puede parecer un poco más difícil de lo que es. Por eso en este episodio de Prisma Voz vamos a desmentir y aclarar ciertos mitos y realidades que se tejen alrededor de este proceso. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene que declarar no lo hace? ¿Cómo saber si se debe declarar? ¿Qué pasa con estos ingresos que entran a plataformas tan populares como Nequi y DaviPlata? Bueno, estas y otras preguntas trataremos de hacerlas de la manera más amena y tranquila para que ustedes las puedan entender. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Comenzamos. Bueno, evidentemente no estaré solo para poder resolver todas las dudas que justamente hablamos sobre declaración de renta, así que voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Yuli Samari Espinosa. Profe, bienvenida. Ella es contadora pública, especialista en gerencia tributaria, magíster en gestión y evaluación de proyectos de inversión y además es profesora de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Profe, darle la bienvenida y además preguntarle que podamos hacer también una descripción un poco clara sobre qué es declarar renta. Muchas gracias, Kevin. Bienvenidos todos sean ustedes. Bueno, el impuesto de declaración de renta en principio es un impuesto de carácter nacional, es decir, que aplica en el territorio colombiano. Es directo porque grava directamente a las personas. En principio, todas las personas naturales o jurídicas deben contribuir con este impuesto porque de esta manera, pues el Estado va a obtener los suficientes ingresos para las diferentes inversiones que deben hacer y de igual manera para su funcionamiento. Bien, pues vamos a profundizar un poco alrededor del episodio sobre esto, pero también voy a saludar a nuestra siguiente invitada. Ella es Marisol Martínez de la Peña. Ella es contadora pública, especialista en legislación financiera, magíster en relaciones internacionales y doctora en administración, y además es la directora del único doctorado en Latinoamérica de contabilidad y finanzas que justo lo ofertamos en Unisayo. Profe, bienvenida. Y hablemos de justo a la gente de esos criterios que se deben tener en cuenta para poder saber si toca declarar o no y si se actualizan cada año. Muchísimas gracias, Kevin. Efectivamente, quiero hacer como un resumen sobre esas premisas base para poder declarar. Notemos que el calendario tributario va en este momento desde el 12 de agosto aproximadamente hasta el 24 de octubre. Entonces, pues hay unos requisitos fundamentales que todos debemos conocer. ¿Cuáles serán algunos de esos requisitos? Tener ingresos brutos iguales o superiores a las 1.400 VT en el año 2024, año grabable 2024. Es la unidad de valor tributario. Todos los años se fija un valor determinado. En este momento digamos que está en más o menos 49.700 pesos. Entonces tú multiplicas 1.400 por los 4.977. Eso obviamente equivale a más o menos 65.8 millones de pesos. O sea, al año durante la vigencia anterior, 2024. Okay. Adicionalmente, es haber obtenido un patrimonio bruto superior a las 4.500 unidades de valor tributario, y esto equivale a un patrimonio bruto aproximado de 211.7 millones de pesos al 31 de diciembre del 2024. ¿Bien? Ese es el patrimonio como tal. Aquí, ¿qué medimos en la declaración? 3 cosas fundamentales para la audiencia. Una, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Y cuánto debes? Eso es importante porque es conocer y reportar, informar a la administración tributaria tu situación financiera. ¿Listo? Una vez teniendo en cuenta esto, digamos que también hay un requisito fundamental y son los consumos con tarjeta de crédito superiores a ese valor de 65.891.000 pesos. O sea que esto también es un requisito. Si tú tienes consumos con tarjeta de crédito superiores a este valor, también debes declarar renta. O sea, tanto ¿bien? Lo que gastas como lo que ganas está contemplado en la declaración. Exactamente. Entonces ya tenemos 4, ¿no? 1, ingresos brutos. 2, patrimonio bruto. 3, realización de compras y consumos totales. 4, las consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras. Y 5, algo que es muy importante, haber sido responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre del 2024. Bien, voy también a darle la bienvenida a otro de nuestros invitados. Él es Alejandro Rodríguez Vázquez, es gerente de impuestos de KPMG Colombia. Para expatriados y personas naturales, el Global Mobility Services, es contador público, magíster en tributación internacional y además es docente de algunos posgrados de algunas universidades. Alejandro, bienvenido, gracias por venir hasta la Universidad de La Salle.
Pero justo lo que la profesora decía son varios criterios de saber cómo declarar. La gente imagina, si me toca declarar, me toca pagar. ¿Es correcto eso? ¿Siempre toca pagar o cómo funciona? Vale, Kevin, muchísimas gracias por la invitación a la universidad y ustedes aquí por acompañarnos en este espacio. Para responder tu pregunta, no necesariamente, digamos, hay un valor a pagar en el momento en que uno presenta una declaración de renta. Hay que entender que la declaración es una obligación inicialmente de informar, ¿sí? Y a partir de eso, pues se van a hacer unos procesos de liquidación, pues dependiendo de la información que se tiene que presentar, y a partir de los ingresos puede haber un valor a pagar o no necesariamente. Como los criterios que nos comentaba la profe ahora, vamos a ver que no todos los criterios están relacionados con el ingreso, que es lo que nos daba ese hecho generador del impuesto. Entonces, hay casos donde, por ejemplo, tenemos que declarar porque nos superamos unos montos de operaciones, unos montos de consignaciones, y eso no necesariamente implica que hay un impuesto involucrado alrededor de ese ejercicio de declarar. Muy bien, como les digo, ya vamos a ir profundizando en cada uno de estos aspectos porque también le voy a dar la bienvenida a José Fernando Sierra. Él es abogado, especialista en Derecho Tributario, maestrando en Derecho de Estado con énfasis en tributación y es asesor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Bienvenido, gracias también por aceptar la invitación y hablemos entonces de eso de, ya sabemos cómo, cuándo se toca declarar, pero en caso de que a mí me toque declarar y yo no lo haga, ¿eso tiene alguna consecuencia? ¿Cuál sería? Claro que sí, Kevin. Primero que todo, pues gracias por la invitación a la universidad y a la audiencia. Digamos que pueden ocurrir dos situaciones particulares cuando yo no declaro, ¿cierto? Está la persona que no declara y nunca lo hace. En ese caso, se ve abocada a lo que sería un omiso, ¿cierto? Y se podría ver abocada a una sanción correspondiente al 20%, ya sea de su ingreso en ese año, de las consignaciones que tuvo durante el año, o al 20% del ingreso de la última declaración. Esta sanción puede ser bastante onerosa para los contribuyentes. Tenemos otros contribuyentes que puede que no declaren en la fecha máxima o límite que tenían que hacerlo, es decir, su vencimiento según el calendario tributario. Y aquí pues la sanción va a ser un poco menos onerosa, pero aún así implica una sanción que se conoce como la sanción por extemporaneidad y que esa puede ser el 5% mes o fracción de mes de retraso hasta llegar al máximo del impuesto a cargo del contribuyente. Ahora, puede ocurrir que, como lo mencionaban los demás compañeros, declarar no siempre es pagar, ¿cierto? Entonces vamos a tener declaraciones que no tengan un impuesto a cargo. En este caso, cuando yo soy extemporáneo, pues como no voy a tener un impuesto a cargo, la normativa prevé que tendré una sanción del 0.5% del ingreso bruto que tuve, también mes o fracción de mes. Pero digamos que casi nunca habrá la posibilidad de que la persona se exonere de pagar esa posible sanción por extemporaneidad. Ahora, Alejandro mencionaba que los criterios son muy variados y que cada persona tiene un mundo diferente. Justo en ese contexto es que decidimos salir a preguntarle a los estudiantes lasallistas cuáles son esas preguntas específicas que tienen en torno a la declaración de renta y justo este episodio es basado en esas preguntas, así que veamos esto que nos preguntan. Hola, soy Jennifer Jiménez, estoy en el segundo semestre de Finanzas y Comercio Internacional y me gustaría preguntar, en caso de la declaración de renta, si podría hacerlo yo sola o si es necesario contratar un contador. Pues justo es una pregunta bastante recurrente, profe, ayúdenos usted aquí. La información que llega a la DIAN a veces cuando uno abre el formulario allí, entiendo se llama información exógena, da unos montos que ya que vienen de algún punto, ¿no? La gente a veces dice, bueno, yo firmo esto porque esta es mi declaración y voy hacia adelante. ¿Es mejor contratar a un contador? ¿Cuál es la sugerencia ahí? Bueno, considero principalmente que es importante sabernos asesorar, porque puede ser que en principio pues salga muy fácil y diga yo la voy a presentar de esta manera, me ahorro los honorarios, ¿no?, de la persona a la que le voy a pagar. Sin embargo, si quedó algo mal, pues después la sanción me va a requerir y eso va a implicar que me salga más onerosa esa declaración y pague pues esa sanción por corrección. Yo considero que es importante pues asesorarnos muy bien, porque esta información se reporta, lo que tú llamabas la información exógena, reside de lo que las demás empresas han reportado a sus diferentes terceros, pero puede ser que haya un error, que haya una inconsistencia. Siempre ustedes deben asegurarse y no confiarse de esta información. Incluso no sale totalmente completa, pero no quiere decir que de pronto si no salió ahí, entonces ¡ay, me libré! No, muy seguramente allá dentro de la DIAN, pues sí tienen toda la información, pero que no nos la están revelando. Entonces es muy importante que ustedes sean muy
justos, ¿no? Y ustedes pues ya saben, ya subieron los movimientos que ustedes obtuvieron en el año inmediatamente anterior. Sugiero tener los soportes y asesorarse muy bien para evitar inconvenientes futuros. Precisamente, Alejandro, ustedes hacen allí declaraciones de renta todo el tiempo y la pregunta del millón es, ¿yo cómo sé que me toca declarar renta? Porque a mí nadie me avisó, porque aquí no está la información. Es posible que la información no esté ahí, pero sí haya que declarar renta. ¿Cómo podemos ubicar a las personas en ese sentido? Ok. En ese escenario, como lo decía la profesora, no nos podemos, digamos, basar en simplemente una sola fuente de información. Ni siquiera la misma administración tributaria, con todo, digamos, el entramado que tiene y toda la información que ya posee, no necesariamente tiene toda la información que un contribuyente debe incluir en su declaración de renta. Hay que entender que eso es un ejercicio inicialmente personal, donde de manera muy juiciosa debemos de recopilar toda la información de todas nuestras transacciones del año anterior, ¿sí? Hay que entender, por ejemplo, si somos residentes fiscales, tenemos que incluir inclusive información del exterior que inicialmente la DIAN no tiene en esos reportes que nos está mostrando. Entonces, sí se necesita, digamos, poder recopilar, tener toda la documentación, certificados, información, pues, digamos, para poder construir correctamente una declaración de renta según la responsabilidad que uno tenga como contribuyente. Se requiere, digamos, de todo esto. Muy bien, lo requerimos a ustedes, sin duda alguna, para poder hacer la declaración. Vamos a escuchar otra pregunta. Hola, mi nombre es Camilo Cárdenas, soy estudiante del programa de Economía y quisiera saber si el dinero que ingresa a las cuentas como plataformas Nequi y Plata entran dentro de la declaración de renta o simplemente es el dinero que está en las cuentas bancarias formales. Esta justo es otra pregunta súper recurrente porque estas plataformas como Nequi, DaviPlata, Rappi, Uber, incluso hablamos de que hasta OnlyFans tienen unos ingresos allí y muchas personas creen que como no es una cuenta de un banco formal o tradicional, no cuentan dentro de la declaración. ¿Sí cuentan? ¿Cómo funciona eso, profe? Exactamente, sí cuentan, y quiero decirles a la audiencia que hay que tener mucho cuidado y mucho sigilo con este tipo de cuentas. Así tú no tengas una cuenta bancaria formal, efectivamente la DIAN hace vigilancia sobre lo que es Nequi, DaviPlata y otras billeteras digitales. Entonces es supremamente importante. Incluso hay pronunciamientos de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que especifica también cuando tú tienes ingresos en criptos. Todo lo que es Bitcoin, todos esos ingresos suman. Y es muy importante decirle a la audiencia y a los estudiantes principalmente que cuando tú logras el tope de los 65.8 millones, cuenta como un ingreso. Entonces hay que estar muy vigilante de esa situación. Una vez tú tengas 65.8 millones, ya automáticamente te toca declarar renta. Bueno, ahí asustado, más de uno que nos está viendo. Escuchemos otra pregunta más. Hola, mi nombre es María Bonilla, estudiante de la Universidad de La Salle. Mi pregunta es, si gano una beca o un subsidio estudiantil, ¿entra para mi declaración de renta? Esto, y José nos puede ayudar con esta pregunta. No son solo los subsidios que ella menciona, las becas, pero también son créditos de vivienda, plata que de una u otra manera no entra como tal a tu cuenta, pero que sí cuenta como ingreso. ¿Cómo funciona eso? Bueno, expliquemos un poco el tema de los subsidios, ¿cierto? Entonces, en el tema de subsidios, por ejemplo, el subsidio de vivienda es un ingreso gravado para toda persona aquella que lo reciba. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna norma dentro del estatuto tributario que me diga que ese subsidio se puede tratar como un ingreso no constitutivo, una renta exenta o como una deducción. Pero cada caso particular hay que estudiarlo. Podemos tener otro tipo de subsidios, o no llamémoslo subsidios, sino llamémoslo créditos condonables o becas que otorga el Estado o algunas entidades estatales o de hecho algunas entidades privadas. Por ejemplo, conocemos mucho lo que llaman las becas Colfuturo. Esas becas estarían cobijadas por un beneficio tributario que es un ingreso no constitutivo, donde dice que las personas que reciben estas becas o créditos condonables, eso sí es ingreso para ellos, sí tienen que tenerlo en cuenta a la hora de si superan o no superan esos topes, pero una vez al declararlos los podrían deducir o detraer como un ingreso no constitutivo, ¿cierto? Les pongo otro ejemplo que puede ocurrir. Los planes de educación que tienen las empresas privadas. Entonces, las empresas privadas pueden tener planes de educación no solamente para mí como empleado, sino también para mi núcleo familiar. No se consideran ni siquiera ingreso para el trabajador. Entonces, miren que aquí la normativa me está diciendo, ojo, ese valor que usted pagó por la educación de uno de los hijos de sus empleados o por el mismo empleado, ni siquiera es un ingreso que usted deba referenciárselo al trabajador dentro de su certificado de ingresos y retenciones. Entonces, obviamente, esto no tendrá injerencia.
Entonces, así hay muchos casos particulares que habría que analizar. Entonces, mi invitación, en vez de dar una respuesta tajante de que esto es un ingreso grabado o no es un ingreso grabado, es invitarlos a revisar cada uno de esos. Quisiera aprovechar para hacer unas observaciones sobre las dos últimas preguntas. Por ejemplo, en el tema de la información exógena, quisiera aclarar como líder de todo el tema de la información exógena desde la DIAN, que la DIAN sí pone a disposición del público toda la información exógena que tenemos de ustedes. Lo que pasa, y hay que reconocerlo, es que lastimosamente no todas las personas presentan la información exógena a la cual están obligados a presentarla, y muchas veces las personas, estos terceros que le reportan a la DIAN, la reportan con errores. Y hay datos incorrectos porque, no sé, de forma jocosa, a veces yo digo, se quedó una tecla pegada diligenciando el dato, ¿cierto? Y un valor que era 13 millones termina siendo 13.000 millones de pesos, ¿sí? Porque se fueron varios ceros de más. Y otro punto muy importante, todos estos movimientos dentro de cuentas bancarias, cuentas de bajo monto o billeteras electrónicas, Nequi, DaviPlata y todas las que conocemos, sí son importantes para determinar si estoy obligado o no a declarar. Pero quiero resaltar, porque ha sido una duda que se generó mucho en redes sociales, sobre todo en las charlas que hemos dictado nosotros desde la DIAN, quiero resaltar que me hacen o me convierten en obligado a declarar, pero nunca van a ser ingreso. Colocaba yo, ya no me extiendo más, colocaba yo un ejemplo. Esto sí hay que hacer una pausa aquí para explicar por qué no va a ser ingreso. ¿Qué quiere decir con eso? Claro, es decir, los marcos de referencia para saber si yo estoy obligado a declarar o no, y lo decía aquí el compañero, ¿cierto? Declarar es básicamente informar. Declarar no es pagar, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo supere ese tope me obliga a informarle a la DIAN mi situación financiera o económica. Pero no quiere decir que esos valores que se depositaron dentro de esas cuentas o que se movieron dentro de esas cuentas tengan que ir como ingreso a la declaración. Porque, como bien lo decía la profe, ¿cierto? Para determinar qué es ingreso, ingreso es básicamente aquello que me incrementa mi patrimonio, o sea, todo lo que yo recibo que me incrementa mi patrimonio. Entonces, vamos a ver que esos movimientos puede que no sean ingresos. Puedo tener el trabajador que el jefe le consigna a su Nequi o a su cuenta unos valores para que vaya y haga todas las diligencias del mes, ¿cierto? Entonces, eso no es ingreso para él. Él lo va sacando y en la medida de eso se va gastando ese dinero y es un gasto para la empresa. ¿Qué puede ocurrir? Ese trabajador a final de año, esas consignaciones lo obligan a presentar declaración, pero el que tendrá que entrar a declarar lo que efectivamente es ingreso para él. ¿Y qué es ingreso para él? Su salario, lo que efectivamente le pagaron para que él pudiera sufragar sus necesidades comunes. Entonces es importante. Y eso también pasa con las cuentas de ahorro. Por ejemplo, si mi jefe me consigna a mí mi cuenta de ahorro o al mensajero para que vaya y lo consigne allí, el mensajero también tendría que explicar, esto no es un ingreso para mí, lo puede hacer desde sus cuentas. Exactamente, claro, lo puede hacer y es muy normal, es muy normal. En este mundo donde ya casi no se utiliza el dinero en efectivo, ¿cierto? Lo más normal es que a mí me dicen, mira, tienes que hacer X cantidad de diligencias, te deposité a tu Nequi tanto dinero para que puedas pagar los taxis, el transporte y todo eso, ¿cierto? Entonces, claro, esos movimientos, esos dineros que voy recibiendo, me pueden llegar a obligar a presentar la declaración, pero en últimas yo simplemente voy a decir, venga, sí, yo tuve movimientos de tantos millones de pesos, pero realmente mi salario es un mínimo y me gané al año 18 millones de pesos y eso es lo que voy a declarar, ¿vale? Colocaba yo un ejemplo muy jocoso de una pregunta que me hacían. Una persona decía, el año pasado me desembolsaron un crédito de 200 millones de pesos y yo con ese crédito que lo recibí en mi cuenta, pagué una deuda que tenía de 120 y me quedé con 80. Y él nos preguntaba, ¿dónde declaro esos 80 millones de pesos que para mí son ingresos? Yo le decía, no, tú no has tenido un ingreso. Tú tienes una deuda de 200 millones de pesos porque ese dinero no es tuyo, lo debes. Entonces, claro, esa deuda la tienes que llevar a tu declaración en el acápite de deudas y pasivos, ¿cierto? Y te obliga a declarar porque los movimientos, el desembolso que te hicieron a tu cuenta, pues supera el tope. Pero ¿qué me vas a decir? Me vas a decir cuánto es tu salario, que puede que sean 20 o 50 millones de pesos y que tienes una deuda de 200 millones de pesos. Es importante hacer esas aclaraciones. Por eso se necesita un contador. Sí. Mira, Kevin, algo importante también de decir, por ejemplo, yo sé que los estudiantes tienen y les surgen muchas preguntas alrededor de este tema y por ejemplo, son cuando los padres les ingresan dinero en sus cuentas, puede ser Bancolombia, Nequi o demás, para gastos de manutención.
eso no es un ingreso. ¿Sí? O sea, el solo hecho es solo para su manutención. ¿Cuándo empieza a ser un ingreso? Cuando de pronto el estudiante supera ya un monto muy específico, superior a los 65.8 millones, y adicionalmente él ya empieza a hacer inversiones o compras, o se empiezan a ver otro tipo de objeto o destinación diferente a la de la manutención. Muy bien, pues hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre mitos y realidades que hay en torno a este proceso de preguntas rápidas para respuestas rápidas. Ya regresamos. En Unisalle Bucaramanga es tu momento de avanzar. Estudia un posgrado virtual o a distancia. Visita nuestra sede y descubre una oferta que se adapta a tu vida, tus horarios y tus sueños. Porque tus metas no esperan y tu futuro empieza hoy. Inscripciones abiertas. www.lasalle.edu.co. Vigilada Mineducación. Educación de alta calidad en Yopal Casanare. Técnicos profesionales, tecnólogos y pregrados en ciencias agronómicas y pecuarias, diseñados para lo que realmente necesita el mundo laboral. Aprende, crece y estudia en el campus rural más grande del país. En la Universidad de La Salle, haz realidad tus sueños y metas profesionales. Matricúlate ahora y sé el protagonista de tu historia. Regresamos y para hacer esta dinámica que les comentaba de mito o realidad, justamente voy a leer las preguntas que nos dejaron a través de nuestro perfil de Instagram. Si no nos siguen, estamos como @prismavoz. Allí van a poder encontrar los detalles de cada uno de los episodios que abordamos diferentes temas de actualidad. Para continuar con esto, profe, y aquí nos ayudas en esta primera pregunta, nos dicen si es mito o realidad que cuando yo me paso dinero entre cuentas que son propias, por ejemplo, de la cuenta de nómina a la cuenta de DaviPlata, ¿eso cuenta como un nuevo ingreso? ¿Cómo funciona? Bueno, lo importante es tener en cuenta los movimientos bancarios en primer lugar. Eso sí sumaría para efectos que tenga que declarar renta, ¿no? Porque se van a revisar son los topes por los montos en consignación que se hacen, y si es un traslado de una cuenta a otra cuenta de otro banco diferente, eso sí sumaría, pero para movimientos bancarios. En este caso, y aquí es de la DIAN cómo lo toman, yo tengo mi cuenta de Bancolombia, me paso el dinero a Nequi. Muchas personas creen Bancolombia, Nequi es lo mismo, Davivienda, DaviPlata es lo mismo. ¿Se suma una sola vez? ¿Me preocupo porque me está sumando cada vez que me transfiero? Claro. Para determinar el monto de los movimientos bancarios que tuve durante el año, la DIAN siempre tiene en cuenta que las transacciones ocurran entre entidades financieras diferentes, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener dos cuentas dentro de una misma entidad financiera, llamémoslo Davivienda, tengo una cuenta de ahorro y una cuenta corriente. Esos movimientos que surto dentro de esas dos cuentas no van a tener injerencia para el tope de movimientos. Pero si tengo una cuenta de ahorro en Davivienda y una cuenta de ahorro en Bancolombia y muevo dinero desde Davivienda a Bancolombia, eso sí va a contar como un movimiento financiero y va a ir sumando a ese tope. Y lo mismo ocurre con el tema de las billeteras electrónicas o las cuentas de bajo monto. Dentro de la cotidianidad, la gente suele creer que Nequi y Bancolombia son una misma entidad. No, ellos hacen parte de un grupo empresarial o de un holding de empresas, pero son empresas completamente diferentes. Entonces, los dineros que yo tengo en Nequi, que entiende la DIAN es una empresa diferente a lo que sería Bancolombia, cuando se transfieren de un lado al otro, también van a sumar para determinar si supero o no este tope de movimientos bancarios. Ahí digamos que de la pregunta para mí eso al final termina siendo es un mito, porque la gente piensa que si estamos hablando del mismo dinero entre diferentes cuentas, siempre lo hemos visto, es como pasarme de un bolsillo a otro. O sea, ¿cuál es el reconocimiento de un ingreso? Cuando se me incrementa mi patrimonio, y digamos que es como el concepto general. Si yo me pasé de un bolsillo a otro el mismo dinero, no ha incrementado mi patrimonio, es decir, si es exactamente el mismo dinero. Creo que la DIAN va a preguntar eso, ¿por qué hay tanto movimiento bancario? Y ahí es donde nos tenemos que declarar lo que es efectivamente nuestro ingreso. Exacto, no incrementa tu patrimonio, pero sí te está obligando a declarar. O sea, estás haciendo un trámite que de repente no tendrías por qué estar haciendo. Listo, Alejandro, aquí ya que estamos hablando, ¿es mito o realidad que cuando mis amigos me transfieren dinero para pagarme su parte de una cuenta en un restaurante, que es un gasto que ya se adelantó, esos movimientos se consideran como nuevos ingresos? Claro, porque yo saco de mi plata, ellos me dan, pero entonces me dan desde otras cuentas. ¿Cómo funciona eso? Pues para mí, digamos, con la pregunta es otro mito, digamos, adicional. Otra vez, la discusión viene en la misma línea. ¿Qué es ingreso? ¿Qué es lo que efectivamente me va a afectar en algún momento
en la liquidación de la declaración. Estamos hablando de movimientos bancarios y pues digamos esto también va a sumar, yo estoy recibiendo una consignación adicional, una entrada de dinero en mi billetera digital, en Nequi, etcétera, voy a tener eventualmente que declarar renta superando todos los topes que hemos hablado, pero eso no necesariamente es un ingreso, es decir, se ha aumentado mi patrimonio, lo que hicimos fue distribuir un gasto que era un gasto en cabeza de varias personas, ¿sí? Entonces no necesariamente hay un ingreso, pero sí voy a tener eventualmente que declarar. Bien, profe Marisol, aquí hay otra. Tengo una cuenta en Bancolombia a mi nombre, pero la usan mis papás. ¿Es mito o realidad que como yo no la estoy manejando, le corresponde declarar en este caso a los papás? ¿Quién declara ahí en ese cuento? No, o sea, una realidad es que no debes prestar tus cuentas. La cuenta debe ser de la persona que la abre. ¿Por qué? Porque si supera el tope de los 65.8 millones o movimientos similares, ya tú podrías estar obligado a declarar. Y además es muy importante tener en cuenta esto, que mitiguemos riesgo de lavado de activos también, ¿no? Entonces a veces usan ese tipo de cuentas, no estoy hablando de los padres ni de los hijos como tal, pero no, es importante no prestar, ser muy responsable con el uso de los productos de crédito. Muy bien. José, por acá, esto me pareció bien interesante. Mito o realidad que luego de hacer mi declaración de renta puedo descubrir que la DIAN me debe dinero a mí. ¿Cómo ves eso? Así es, como bien lo hemos manifestado aquí, declarar no implica siempre pagar. Vamos a tener contribuyentes o personas que estén obligadas a presentar declaración, que se den cuenta que durante el año les practicaron unas retenciones y que esas retenciones superaron el impuesto a cargo que ellos deberían pagar, ¿cierto? Entonces puede que uno presenta su declaración, hace la depuración pertinente y le da que no tenía que pagar impuestos, pero durante todo el año me retuvieron X cantidades de dinero. Entonces eso me va a generar algo que llamamos dentro de la academia un saldo a favor. ¿Y eso qué es? Es básicamente que el Estado colombiano me termina a mí debiendo un recurso porque me practicaron mayores retenciones el impuesto que tenía que tener a cargo. Y ese saldo a favor lo van a poder solicitar a la DIAN, van a tener un término de 2 años y la DIAN en la mayoría de los casos devuelve estos saldos a favor dentro de los 50 días hábiles una vez se ha hecho la solicitud de devolución. Y hay un nuevo ingreso. Para la Y ahí declaración. habría un nuevo ingreso, sí, posiblemente Okay. Podría catalogarse como un nuevo ingreso. Tengo entendido que la administración ya implementó el mecanismo de devoluciones automáticas o devoluciones de saldos a favor. Así es, desde el año pasado hicimos un plan piloto donde las personas pueden presentar su declaración de renta y si tienen estos saldos a favor, la persona decide si quiere hacer una solicitud inmediata de ese saldo a favor. Muy bien, profe. ¿Mito o realidad que una vez declare yo, ya tengo que hacerlo todos los años? No, como lo mencionaba la profe al inicio, hay que cumplir unos topes, ¿no? Para ser declarante de renta. En cuanto a las personas naturales, si eres persona jurídica, pues sí, automáticamente todos los años tendrán que declarar. Pero en cuanto a las personas naturales, como todos nosotros acá presentes, en ese caso, pues lo que se va a medir pues, es el monto de los ingresos, las consignaciones bancarias, las compras con tarjetas de crédito, el monto del patrimonio. Todos los años debemos revisar, ¿no? Ahora bien, si yo declaré un año y quizás de pronto un año me quedé sin trabajo, bueno, por X o Y motivo, pero sé que pues ya en el siguiente año de pronto voy a tener un contrato, va a estar mejor la situación, pues sugiero que se siga declarando porque lo que mencionaba nuestro experto José, en caso tal que presenté un saldo a favor, pues más fácil es que ese saldo a favor se pueda trasladar, ¿no? para el siguiente año, porque en el momento que dejé de declarar, ya pues se cierra ese saldo a favor y lo que hay que hacer es lo que mencionaba José, hacer la solicitud directamente pues a la DIAN y cumplir con esa serie de requisitos. Alejandro, ¿mito o realidad? ¿Una persona invierte en criptomonedas? ¿Eso se debe declarar? Es realidad. Sí se debe declarar. Digamos que lamentablemente creo que todavía existen personas que consideran que esto como es etéreo, intangible, ¿cierto? No es algo que uno deba declarar, pero la realidad es que allí sí hay tanto, yo tengo una inversión, está monetizada o tiene un valor que yo debo incluir en mi patrimonio, tanto las transacciones de compra y venta o valorizaciones, cuando yo haga estas transacciones, pues me van a generar un ingreso. Al final yo sí voy a tener recursos que voy a tener que incluir en mi declaración de renta. Muy bien, profe, aquí está divertida. ¿Yo puedo unir la declaración de renta con la de mi pareja si estamos casados? Pues básicamente no.
No, eso cada quien, digamos que tiene sus ingresos de forma independiente. ¿Listo? ¿Cuál sería la única forma donde podría haber esa excepción? Para el caso de los hijos, en temas de educación, de matrículas y demás, cuando los dos aportan. Entonces, cada uno puede aportar el 50 y 50. Lo mismo en temas de salud, ¿sí? Podría darse el caso, ¿sí? 50 y 50. Pero un solo cónyuge no puede, o sea, si uno solo, exactamente, son declaraciones separadas. José, gracias, profe. Aquí hay un tema que no hemos tratado que me parece importante, son las deducciones y los beneficios que uno puede usar para pagar menos impuestos. ¿Eso cómo es? ¿Cómo le explicamos a la audiencia? Vale, dentro del estatuto tributario tenemos muchas deducciones, las llamamos genéricamente beneficios tributarios, pero los podríamos clasificar en 3. Ingresos no constitutivos de renta, que son ingresos que el mismo legislador dijo, sí, son susceptibles de incrementarte tu patrimonio, pero no vas a pagar impuestos sobre la renta. Rentas exentas y deducciones. Entonces, dentro de los ingresos no constitutivos podemos tener los aportes obligatorios a salud y a pensión, los aportes voluntarios a pensión obligatoria, lo que conocemos como RAIS, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Eso es un ingreso no constitutivo. Entonces, si yo hago ese aporte voluntario a mi pensión obligatoria, me lo podré deducir a la hora de presentar o de depurar mi declaración de renta. Dentro de las rentas exentas vamos a tener aportes voluntarios a pensión, aportes a cuentas AFC. Si yo estoy ahorrando para adquirir una vivienda, ¿cierto? Yo puedo abrir una cuenta AFC y esos valores que esté ahí guardando van a darme un beneficio tributario. Voy a poder restar ese valor de mi depuración del impuesto sobre la renta. Dentro de las deducciones vamos a tener varias, 2 importantes, dependientes económicos. Lo mencionaba la profe, ¿cierto? Si mi persona y mi cónyuge tenemos un hijo, tanto ella como yo podemos, como somos asalariados, si somos asalariados, podemos llevar un beneficio tributario de 72 VTs por ese hijo, yo y pues mi pareja. Y además, tanto ella como yo podemos llevarlo a un 10% de nuestros ingresos sin que supere 32 VTs. Y por último, ya para terminar, tenemos una deducción del 1% sobre las compras realizadas con factura electrónicas, que son pagadas por medios electrónicos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Entonces, si tú ves, tenemos una gran variedad de deducciones de rentas exentas con los cuales las contribuyentes pueden aminorar lo que sería la base gravable de su impuesto sobre la renta y es posible que no tengan que pagar impuestos sobre la renta. Listo, y ahora sí ya se nos está acabando el tiempo, entonces si las respuestas pueden ser muy cortas, muchísimo mejor, aunque yo sé que esto casi que la respuesta siempre es depende, ¿no? Profe, mito o realidad, y este es bien interesante, si yo no tengo RUT, ¿igual debo declarar? Claro, eso es independientemente, dependiendo ya claramente que la persona cumpla con los montos, tendrá la obligación de declarar. Ahora bien, para declarar es importante actualizar el RUT. Si no lo tiene, pues en primera medida inscribirse, ¿no? Y si ha cambiado de domicilio o ha tenido alguna modificación, por ejemplo, su actividad a la que se dedicaba ya no es esa, debe actualizarse de tal manera que sea pues a la par con la presentación de la declaración de renta. Gracias, profe. Alejandro, esta pregunta es sobre personas que viven en el exterior. Son colombianos, pero viven en el exterior. ¿Deben declarar renta? Ahí tienen que analizar su situación, ¿sí? El tema con las personas en el exterior es un poco más complejo de lo habitual, inclusive pueden, digamos, depende de su característica, ¿son o no son residentes fiscales? Sería la primera pregunta. Si son residentes tendrían que analizar si superan los topes y qué información tienen que declarar. Y si son no residentes fiscales tienen que tener muchísimo cuidado, puesto que los no residentes pueden tener obligación de declarar sobre cualquier monto de ingresos que tengan de fuente nacional. Entonces eso sí me parece muy importante. Yo sé que pues, es muy normal que tengamos algún familiar que está en el exterior y está aquí mandando dinero, tiene aquí un apartamento, un ingreso, un arriendo, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con esas personas que pueden ser no residentes fiscales, estar acá obteniendo ingresos en Colombia y probablemente teniendo que declarar. Bien, profe, mito o realidad, ¿las fechas de vencimiento de la declaración son solo una formalidad? Si me atraso un par de días no pasa nada. Sí pasa. Tenemos que estar muy atentos con los 2 últimos dígitos de la cédula. Hay unos plazos establecidos que, como te decía al comienzo, empezaron desde el 12 de agosto y van hasta el 24 de octubre. Entonces, hay un calendario tributario que nos da la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y en eso hay que tener muchísimo cuidado.
Bien, José, aquí esta es una pregunta que la gente suele poner sobre la mesa y es la de la factura electrónica. Últimamente ustedes desde la DIAN han impulsado un montón la factura electrónica. ¿En qué consiste y cómo esto tiene que ver con la declaración? Bueno, como lo mencioné en la anterior pregunta, solicitar la factura electrónica me permite tener un beneficio o una deducción en el impuesto sobre la renta del 1% de todas las facturas electrónicas que yo tenga, siempre y cuando hayan sido pagadas con transferencia electrónica o por medios electrónicos, tarjeta débito o tarjeta crédito. Entonces, por eso es importante que se solicite la factura electrónica. Pero adicionalmente al tema de renta, la factura electrónica es sumamente importante porque es un mecanismo de control para evidenciar si los contribuyentes están cumpliendo o no con esas obligaciones fiscales que tienen. Entonces, la factura electrónica no solamente me da un beneficio tributario, sino que también es una forma, solicitando la factura electrónica, es una forma de contribuirle al país donde la nación pueda tener un mayor control sobre la tributación en Colombia. Ahora, ya que estamos acá y ya para ir cerrando, José, sí, me toca pagar, tengo que hacerlo, no tengo dinero. ¿Cuál es el consejo? Bueno, aquí el consejo va a sonar un poco feo, ¿cierto? Pero yo considero que si uno no tiene los recursos necesarios para pagar su declaración de renta, de pronto toca apalancarse con un crédito financiero. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que cobra la DIAN o que se cobra por interés moratorio es bastante alta. Es la más alta que van a encontrar en el mercado. Es la tasa de usura menos 2 puntos. Es decir, ni siquiera un crédito de libre inversión o una tarjeta de crédito tiene una tasa de interés tan elevada. Perfecto, profe. Vayamos también cerrando justo con esta pregunta que leíamos acá y es esta, y Alejandro lo ponía sobre la mesa un poco, la persona que está en el extranjero que manda dinero. Entonces mi tía me manda por Western Union y todo este tema dinero, pero pues no me lo está mandando como bajo una cédula ni nada, sino que yo lo reclamo en la esquina. Ese tipo de ingresos cuentan, ¿cómo lo manejan? Bueno, en primera medida sí, siempre tiene que ir a nombre de una persona, entonces ahí ya está identificado y recordemos que pues por la trazabilidad pues estas entidades también tienen que estar reportando. Entonces ahí en primera medida pues lo que hay que mirar es pues que si eso queda como bajo una transacción, esa persona pues va a tener que declarar en algún momento. Claro, no son ingresos para esa persona, ¿no? Pero sí por efectos de los movimientos bancarios en tal caso que eso se dé. Bien, Alejandro, se nos acabó el tiempo. Ahora sí, el consejo para las personas que nos están viendo por primera vez tienen que declarar renta, ¿están asustados? Bueno, pues igual no pierdan del todo ese susto. Sí, para mí es una obligación, digamos, que tenemos que cumplir, no pasen por alto esa obligación, cumplan con los tiempos establecidos pues, para cada uno de sus casos, preparen su información, organicen muy bien todas sus operaciones y pues recomendable, digamos, que se asesoren muy bien para no ir a cometer errores en la hora de preparar su declaración, ¿sí? Pero precisamente asústense para poder presentarlo, pero recuerden, no necesariamente hay que pagar, sobre todo si es la primera vez, pues normalmente uno, digamos que va en transición en la medida en que van incrementando sus ingresos, sus operaciones, no necesariamente hay que pagar, pero cumplan con la obligación de declarar. Que no se nos pase por alto. Bien, profe, ¿algún adicional también para recomendar ya para cerrar? Sí, básicamente organizarse y sobre todo tener muy en cuenta y asesorarse de un contador público, ojalá. Porque como hemos visto en todas las preguntas que nos has hecho, pues hay premisas y hay requisitos que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Tributario que son importantes y que obviamente son aún de mucho desconocimiento del público en general. Pensemos que todo lo que son los impuestos son obligaciones legales, pero más que obligaciones legales es una obligación moral. Es una obligación moral de nosotros como ciudadanos colombianos y yo creo que este dinero obviamente hace que se tenga muchísimo crecimiento económico en nuestro país y tengamos conciencia de país. Kevin, quiero agregar algo antes de, si me permites, de finalizar, es que no hagamos las cosas de manera, pues que ya me tocó, ¿cierto? Nos tocó porque, bueno, ya me llegó la carta de la DIAN diciéndome que tengo que declarar. Considero que es importante que planeemos, que anticipemos cada movimiento que nosotros vamos a dar. El contador, por ejemplo, en este caso, como lo mencionaba la profe, es esa persona especializada pues, por su misma formación y pues sugiero que realmente lo hagan, no tengan pues ningún miedo, ningún temor. Ese contador debe ser como el cura, hay que confesarlo súper bien. ¿Para qué? Para poder recibir adecuadamente esa asesoría.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 por estar aquí, a ustedes por llegar hasta este momento del episodio. Espero que por lo menos después de escuchar todo esto hayan quedado un poco más enterados de lo que es la declaración de renta, y por supuesto que esto tiene muchas más preguntas que podrían dedicarnos un segundo episodio, así que si quieren dejar en los comentarios de Spotify, si quieren un nuevo episodio con más preguntas, también podemos tramitarlo. Mi nombre es Kevin Garavito y nos escuchamos o nos vemos en la próxima.